¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el marco de los encuentros organizados por la Fundación Atlas. Mi nombre es Martín Simonetta y hoy vamos a tener el gusto de conversar con Alfredo Romano, autor del libro Dolarizar, tema interesante, tema polémico, tema que abre muchas preguntas. Acá está el libro de Alfredo. Lo pueden contactar a Alfredo por todas las redes. Y Alfredo es autor del libro Dolarizar, estudió Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, es magíster en Finanzas también de la Universidad de San Andrés, magíster en Políticas Públicas de Columbia University, es titular de Romano Group y director de la Diplomatura de Mercado de Capitales de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola Martín, buenas tardes. Muy bien, felicidades, feliz año. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este momento tan especial en el nuevo año y con un tema que nos entusiasma mucho, nos hacemos muchas preguntas, especialmente con una inflación proyectada para el año que comenzó cercana al 60%, con un escenario relativamente optimista. Y en primer lugar te pregunto, ¿cómo ves a la economía argentina? La veo mal, la veo complicada. La inflación es un cáncer que nos está destruyendo día a día y nos sigue comiendo el bolsillo, nos sigue perjudicando nuestros salarios reales. Nosotros proyectamos desde Romano Group 4,5% de inflación para diciembre. Y la realidad que, como bien dijiste vos, estamos hablando ya de un piso de 55 puntos para este año, siempre y cuando no se desmadren algunas otras condiciones macroeconómicas. Frente a ese escenario, la verdad que veo que las condiciones en nuestro país van a ser muy limitadas, como ha sido la última década o los últimos 12 años, donde hemos convivido con esta inflación. Muy bajo crecimiento y con una inflación consistente. Y yendo al grano y al tema que vos proponés en tu libro, recomiendo a toda la audiencia leerlo porque tiene muchos aspectos muy profundos, muy interesantes, las partes, aspectos económicos de la inflación, aspectos sociológicos de la inflación, y digamos, ¿por qué sería bueno dolarizar para la economía argentina? Dolarizar es un camino, es una propuesta. Como bien dice el libro, dolarizar un camino hacia la estabilidad económica, eso no quiere decir que sea el único camino que la Argentina tenga. Lo que sí vemos es que cada vez los caminos son más estrechos y más limitados. Entonces uno podría decir, ¿por qué no aplicamos el modelo peruano, el modelo chileno, donde hay un control fiscal muy importante, donde hay un control monetario muy importante? Y la verdad que siempre respondo, guiémonos con estadísticas. Cuando uno analiza el Banco Central, que se crea en 1935, tendrían que haber pasado solamente 15 presidentes del Banco Central, pasaron 62, con un periodo de alrededor de menos de 2 años de promedio. Y cuando uno analiza el frente fiscal, la Argentina en 118 años cumplió 108, perdón, solamente tuvo 8 años de superávit fiscal y en los otros 110 años convivimos con déficit fiscal. Cuando uno analiza también desde 1935 al Banco Central como institución que protege la moneda argentina, solo hemos tenido el periodo de la convertibilidad y un par de años más con inflación de un dígito. Entonces, la realidad es que cuando uno seguía con todas esas estadísticas que hacen a la historia y hacen a la cultura de nuestro país, es muy difícil pensar esos otros caminos. Y frente a eso, a esa realidad, lo que yo intento es tener una visión mucho más pragmática y entender que la sociedad argentina, ya sea desde el punto de vista de la política económica principalmente, no está preparada para tener disciplina fiscal y monetaria, porque lo hemos visto, porque lo estamos viendo nuevamente, porque hemos visto que este último mes que pasó en diciembre, la Argentina emitió casi 800.000 millones de pesos entre emisión monetaria más lo que le prestó el mercado financiero al Tesoro para financiar gastos, y es el segundo mes más alto de los últimos 20 años, sacando el 2001 para adelante. Entonces, cuando uno ve todo eso y ve que no hay ninguna posibilidad que haya una conducta monetaria que realmente busque resguardar el salario de los argentinos, la moneda de los argentinos, la dolarización pasa a ser una posibilidad muy, muy potente, porque te limita fuertemente el gasto fiscal a través de que la emisión monetaria deja de ser un problema en la sociedad argentina.
¿Por qué? Porque no podés emitir dólares principalmente. Al no poder emitir dólares, la posibilidad de que vos puedas financiar gasto con este mecanismo tan ágil y tan desarrollado que tiene nuestro país, de un cheque en blanco básicamente de la banca central para el gobierno de turno, se elimina radicalmente. Y ahí es donde a partir de esa posibilidad, de ese cambio de paradigma, de ese cambio de reglas de juegos tan contundentes, ya sea en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario, uno puede planificar un programa económico muy robusto, que lógicamente acompañe con otras medidas económicas que fortalezcan a este plan económico en el mediano y largo plazo. Y porque, te pregunto, ¿no? Si sin una estabilidad macroeconómica básica, sin una inflación más o menos digna, por decirlo de alguna manera, de un dígito, no puede haber crecimiento económico, o es un crecimiento espasmódico, digamos, o es el famoso rebote del gato muerto, o hay crecimiento a partir de qué precio de commodities o de alguna coyuntura particular, pero no un crecimiento económico real basado en instituciones sólidas, ¿no? Martín, guiémonos nuevamente, que acá hay diversidad de personas que nos van a escuchar y esto después, lógicamente, también se viraliza y se escucha en distintos momentos, etc. Hablemos con números y hablemos con certezas. La Argentina es el único país desarrollado en el mundo que pasó de ser una economía desarrollada a ser un país subdesarrollado. Yo, la primera parte del libro, Dolarizar, hablo la debacle argentina y lo que hago básicamente es utilizar estadísticas. Cuando uno analiza 1964, nosotros teníamos un PBI per cápita más grande que el español, más grande que el australiano. Hoy esas economías nos duplican, nos triplican. Cuando uno analiza la pobreza en la Argentina, hoy tenemos 65% de pobreza en los jóvenes. Cuando uno analiza la inflación, la economía argentina de los últimos 40 años es la que más inflación tuvo de todas las economías en las que se mide la inflación en el mundo. Entonces, de los últimos 40 años, tuvimos solamente 17 periodos de crecimiento y 23 periodos recesivos. En los últimos 10 años, de 2010 a 2019-20, hay un informe de la CEPAL muy serio. La economía argentina es la que menos creció con la venezolana de toda América Latina y algunas economías también de Centroamérica. Entonces la respuesta es un contundente sí. Es imposible pensar que con una inflación sostenida en el tiempo de 2 dígitos como la Argentina tiene, la economía crezca. No crece. Lo que se generan son ciclos recesivos, corrección, recesivo, corrección, recesivo, corrección. Pero nunca hay un crecimiento orgánico sostenido donde uno vea que se reduce la pobreza, donde el salario real del argentino crece, donde uno ve que se instalan más compañías, donde se desarrollan nuevos negocios. No, uno ve que en cualquier provincia de la Argentina uno camina 3 cuadras para la derecha, 3 cuadras para la izquierda y encuentra un nuevo asentamiento sin infraestructura, sin iluminación, con baja calidad, digamos, edilicia, etc. Entonces todo eso se ve reflejado y son décadas malas. Claro, de hecho estaba viendo algunos datos de la ciudad de Buenos Aires, que en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las áreas más prósperas del país, 16% de la población vive en asentamientos. 16%, casi 1 de cada 5 habitantes, ¿no? Con lo cual es una situación realmente dramática. Y cambiando un poco de tema del tema social al tema económico de vuelta, Argentina tuvo convertibilidad en los 90. ¿Habrían diferencias entre la convertibilidad y la dolarización? Radicales. Es muy importante entender las grandes diferencias, porque nuevamente no es que quiera hacerle los invito a leer mi libro, y la realidad es que hablo de que el principal problema estructural que tiene nuestra economía es el bimonetarismo. El bimonetarismo es que nosotros convivimos con 2 monedas porque no tenemos una moneda propia, causado principalmente por la inflación y por la poca credibilidad que tenemos en nuestra banca central, por todas las razones que enumeré anteriormente, que hacen que la economía argentina tenga que convivir con 2 monedas constantemente. Bueno,
la convertibilidad fue la máxima expresión de convivir con pesos y dólares. ¿Por qué? Porque veníamos de una hiperinflación en el 89 y las cajas de conversión, que nosotros la bautizamos como convertibilidad en nuestro país, lo que buscan es fortalecer la moneda doméstica, logrando un ancla cambiario y que eso genere un tipo de expectativa. Y ahí se generó el famoso 1 a 1, primero era 10.000 a 1 australes, después se cambió la nominalidad y se le dio 1 a 1, y ahí hubo fuertemente una baja de la inflación, una corrección de precios relativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las cajas de conversión nacen para fortalecer la moneda doméstica local. Entonces, la dolarización es radicalmente distinta, porque lo que yo estoy proponiendo, a diferencia de la convertibilidad, es perder definitivamente la moneda doméstica. ¿Por qué? Porque para mí el peso ya murió en la sociedad argentina, y si había alguna duda de que el peso estaba muerto en la sociedad argentina, la salida de la convertibilidad terminó de pulverizarla como una herramienta monetaria o como una moneda corriente. Y eso lo hemos visto en los últimos 20 años, donde tenemos 350.000, 400.000 millones de dólares, según distintos informes técnicos, tanto del INDEC o del Banco Central de la República Argentina, que lamentablemente no se incorporan nunca a la economía doméstica, a la economía real, a la economía productiva. ¿Por qué? Porque no tenemos moneda. Vivimos con una moneda ficticia que se llama peso, que la utilizamos para transaccionar, pero que no nos genera ninguna credibilidad para poder invertir en nuestra economía real. Y esa es una gran diferencia. Y la otra gran diferencia es el poder del Banco Central. O sea, vos tenías en la convertibilidad la potestad y la independencia de una banca central. Después, si había que mantener y respetar la cantidad de pesos contra la cantidad de reservas internacionales para darle seriedad y credibilidad al programa económico, me parece muy bien, ok, perfecto. Pero, por ejemplo, un periodo post-crisis del tequila, que esa relación se rompió y el Banco Central emitió 25 puntos de más de la base monetaria. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vos no tenés credibilidad en la banca central, y la banca central era un eje estratégico en la convertibilidad, y bueno, las chances de que ese programa económico en el largo plazo funcionara eran más limitadas. En la dolarización no hay más banco central, porque nuevamente no hay posibilidad de emitir. Entonces uno empieza a convivir con una economía absolutamente dolarizada, donde no tenés más la duda y el temor de un peso a un dólar y en qué momento me van a devaluar, sino que únicamente convivís con dólares. Y como sabés que el Banco Central no puede emitir esos dólares, empezás a vivir con lo tuyo. Y ahí es cuando empezás a hacer correcciones fiscales, cuando empezás a tomar decisiones profundas en materia impositiva, laboral, comercial, que te llevan a un nuevo camino o a un nuevo sendero completamente distinto al que está viviendo la Argentina en las últimas décadas. Mientras vos hablás, yo no puedo dejar de pensar, y la metáfora que se arma en mi mente es la del adicto que tiene que dejar las drogas, ¿no? Cuando uno piensa en el Estado argentino, y hay que atarle las manos para que deje de robarle la lámpara, el reloj a la madre, no sé, el ventilador al padre, y lo vaya vendiendo, y lo vende y compre con eso Paco. Porque realmente creo que el diagnóstico está muy claro, ¿no? Y cómo el tema es cómo dar el salto para poder, digamos, políticamente, ¿no? Hay una frase peronista que dice: nadie corta la rama sobre la que está parado, ¿no? Y digo, tal vez, ¿cuándo podría darse este cambio? ¿Una situación de crisis extrema donde no haya nada que perder? Mirá, Martín, nosotros hoy estamos en una situación crítica. El tema es que cuando vos estás adentro de la cacerola y te empiezan a hervir de a poco, al sapo lo empiezan a hervir de a poco y el agua se va de a poco calentando, se va cocinando de a poquito, pero eso no quiere decir que ese sapo se lo van a terminar comiendo. Digo, hagamos el paralelismo con la sociedad argentina. La Argentina se la están diluyendo. La Argentina es un país que si en los próximos 10 años no hace cambios drásticos en materia económica, los resultados sociales que vamos a ver, vamos a estar lamentablemente comparándonos ya con economías lamentablemente de la zona africana, en cuanto a calidad educativa,
en cuanto a nivel de pobreza, en cuanto a nivel de riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estamos viviendo una situación absolutamente crítica, que nos hayamos acostumbrado a convivir con 50 puntos de inflación pasa a ser una normalidad, no debería serlo, que tengamos el salario real en dólares más bajo de América Latina, sacando el de Venezuela, con menos de 150 dólares, cuando nuestro país era uno de los países más ricos de América Latina, y por ejemplo el de Ecuador es de 600 dólares. Cuando uno ve que nuestro país no crece, y que lamentablemente este año, como bien dijiste vos, lo único que hubo fue un rebote del año pasado de lo que dejó la pandemia, pero cuando uno analiza los últimos 5 años, lo único que hemos visto son 3 recesiones, y probablemente en este 2022 no volvamos a ver un crecimiento sostenido. ¿Por qué? Porque probablemente tengamos otra vez que devaluar, y eso genera inflación y todo lo que ya sabemos. Entonces, cuando uno analiza todo eso, lo que los invito a todos a pensar es que hoy estamos viviendo una situación crítica, y la única manera que podamos cambiar esa realidad es que cada vez más personas estemos convencidas y le exijamos a la política económica que hagan cambios. ¿Y cómo lo podemos lograr? Sumando cada vez más personas que se interioricen en el tema, que lean, que pregunten, que no únicamente, digamos, la posibilidad de la tecnología nos ha dado esto, que hoy estamos hablando por Facebook Live y probablemente mañana, pasado y dentro de un mes alguien nos escuche, y eso antes era inviable y uno únicamente escuchaba el relato de los mensajes que te querían, digamos, transmitir. Bueno, todas estas acciones que hoy estamos haciendo nosotros un 10 de enero a las 7:20 de la tarde, son acciones que suman, y creo que en la sumatoria de esas acciones, en el tiempo, esperemos que sea dentro de poco, porque nuevamente no nos queda tanto tiempo, probablemente vengan esos cambios. Yo estoy convencido que estamos por ese camino, y lo veo en distintos países de América Latina, ¿no? Donde hay cosas contundentes que están pasando a través de que la sociedad demanda. La Argentina, creo que el modelo económico que está viviendo está absolutamente desgastado, agotado, y que a partir del 2023 va a haber un cambio radical, un cambio de paradigma, como digo, en materia económica. Ojalá que así sea. Alfredo, muchísimas gracias por esta posibilidad de haber conversado con vos. Invitamos a todos a que vean y que adquieran el libro Dolarizar. Lo pueden seguir a Alfredo Romano en todas las redes. Y antes de terminar, te quería preguntar por tu fundación, la Fundación El Potrero. ¿Cuál es la misión? ¿A qué se dedica en este contexto? Bueno, Fundación El Potrero nació hace 10 años, la armamos con 3 amigos más, ahí en Troncos del Talar, provincia de Buenos Aires. Arrancamos como un proyecto deportivo, y la verdad que fue creciendo. Hoy hacemos todo un trabajo deportivo, pero también un trabajo de educación muy fuerte, con más de 350 chicos que ya pasaron por un programa que se llama Entretiempo, que es a partir de un alumno de 4º o 5º año de la Universidad Austral del área de psicología, hace apoyo escolar con un jugador que nosotros llamamos, de los distintos lugares donde trabajamos en la Argentina, que ya tenemos 13 sedes en 4 provincias distintas de la Argentina, donde ofrecemos, como te digo, apoyo psicológico, trabajo de educación para evitar la deserción escolar, y por otro lado también el apoyo deportivo. Qué bueno que esto me lo preguntás, porque la realidad es que yo tengo la suerte de estar mucho en barrios vulnerables y hablar con gente que realmente la pasa mal, y que lamentablemente todos los días sufre la inflación y el no llegar a fin de mes y tener problemas serios para poder vivir. Y la realidad es que la presentación de mi libro yo la hice en Villa Jardín, provincia de Buenos Aires, uno de los lugares más pobres de nuestro país. ¿Y sabés cómo lo logré? Explicándole a la persona que estaba trabajando conmigo, le dije: mirá, quiero presentar esto porque esto es una propuesta económica para intentar cambiar la realidad de todos ustedes que viven hace años en estas crisis recurrentes, etc. 2 horas estuve explicándole, como estamos hablando ahora, del plan cómo funciona, que no hay más un cheque en blanco para la política, que las cuentas fiscales se tienen que ordenar, que se democratiza una vez por todas la moneda en la Argentina. O sea, los pesos dejan de ser únicamente de los pobres, y aquel que tiene alguna posibilidad de ahorro compra dólares. Bueno, después de 2 horas de estar hablando,
Me dijo, déjame que lo voy a pensar. Le mandé el libro, lo leyó. Me dijo, Alfredo, la verdad, venite al barrio, presentalo de acá, tenés las puertas abiertas. ¿A qué voy con esto? No tengamos el prejuicio de pensar que la gente más humilde es la que no está de acuerdo con estos planes económicos. La gente más humilde lo único que quiere es poder vivir mejor. Y muchísima gente solamente quiere trabajar. El tema es que en un país con 60% de inflación no hay posibilidad de trabajo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo y creo que son los espacios que se tienen que dar para que esto pueda penetrar en la sociedad argentina y de esa manera podamos acercarla a la política económica, este plan tan potente y tan importante que debería llevar la Argentina para poder transformarla. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Alguna vez una persona dijo que la inflación era el impuesto al pobre, ¿no? Porque el pobre tiene menos capacidad para defenderse de la inflación, puede comprar, no tiene capacidad de comprar moneda extranjera, criptomonedas, etcétera, ¿no? Entonces no tiene plan B. Por eso creo que es una definición tal vez demasiado simplista, pero a la vez muy profunda, y el resultado de que el hecho de que 1 de cada 2 argentinos sea pobre es el reflejo de cómo la inflación va carcomiendo el poder de compra de todos los argentinos, pero los que menos espalda tienen claramente son los sectores de ingresos más bajos. Totalmente, Martín. Mirá, hace poco se viralizó de Pepe que puso a $2 un chori a venderlo en La Pampa. Y Sí, que lo que explicaba él es que estaba podrido de subirle y actualizarle constantemente el precio al chori, de claro. 360 pesos, 370, 350, etcétera, etcétera. Lo dolarizó y puso $2. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que acabas de decir, la gente más pobre es la que menos recursos tiene, menos capacidad tiene, y es la que primero quiere vivir mejor y que lamentablemente está enjaulada sin la posibilidad de poder tomar decisiones propias, porque la pobreza te genera eso, que lamentablemente vos no puedas por tu capacidad tomar decisiones racionales. Entonces, la pobreza es una herramienta de gestión para muchos políticos y muy valiosa y muy útil, no hay dudas de eso. Y seríamos muy incrédulos si pensáramos que eso no es un plan que está pensado para que muchas personas puedan gobernar en la Argentina. Bueno, hay otras personas que tenemos que pensar que a esa gente pobre hay que empoderarla, hay que educarla, hay que acercarse, hay que contarle, hay que explicarle, porque esa gente cuando entiende y cuando incorpora algunas ideas, te dice, pará, esto tenés razón, la verdad que sí, es verdad, lo veo, quiero ir a comprar 1 kilo de pan y ahora me sale más caro y no me salió una changa nueva. Entonces, el tipo a su manera, con su forma de ver las cosas y razonarlas, lo termina entendiendo. Ese es nuestro objetivo, llegarle cada vez a más gente para que se pueda involucrar en esto y que lo podamos hacer realidad en el corto plazo. Te agradecemos mucho, Alfredo, y pensaba mientras vos hablabas, familia italiana, seguramente, claramente, y me venía a la mente un tema de Capanga, que dice, llamado bisabuelo, que lo que dice es bisabuelo, viniste al pedo, ¿no? Se hizo en la crisis 2001-2002, y cuenta la historia del bisabuelo que vino a la Argentina a hacer la América, creció, evolucionó, hizo riqueza, y finalmente el nieto se tiene que volver a Italia en la crisis 2001-2002, ¿no? Este tema simplificado que cuenta Capanga, la banda Capanga, muestra un poco esta paradoja de la Argentina, ¿no? El país rico que se hizo pobre, en términos de Guillermo Yates, que escribió un libro con ese nombre, ¿no? Totalmente, y estadísticamente, mirá, lo dijiste, lo resumiste tal cual, y uno ha visto que en estos últimos años la Argentina ha habido una salida extrema de personas, de cabezas, de cerebros, de recurso humano, que es tan importante para que un país pueda desarrollarse, porque el capital humano termina siendo el valor más importante para una sociedad. Si ese tipo de personas se alejan de la Argentina, lamentablemente estamos condenados al fracaso. Eso es lo que tenemos que también cortar. Muchísimas gracias, Alfredo. ¿Y dónde te podemos seguir? Yo estoy en Twitter, Romano Al es mi usuario, si no también estoy en LinkedIn como Alfredo Romano, tengo mi página web, Alfredo Romano, y si no, googlean dolarizar, y la verdad que hay muchas notas mías que he estado escribiendo hace 1 año y medio o 2, ya intentando de
de contarle y explicarle a la sociedad argentina este plan económico, y ahora, bueno, con dolarizar está en toda la Jenny del país. Ojalá que muchas personas más quieran interiorizarse en este libro, que es bastante sencillo, la verdad que está armado de una manera llana para que muchas personas puedan entender y llevarse algunas ideas concretas de lo que puede significar dolarizar nuestro país. Alfredo, muchísimas gracias y contá con nosotros, con la Fundación Atlas, para apoyarte en esta tarea por sanar la moneda argentina o reemplazarla por otra más sana directamente, ¿no? Para abreviar los procesos. Un fuerte abrazo y nuevamente muchísimas gracias. Gracias, Martín, que seas muy bien. Muchas felicidades nuevamente y saludos a todos.